Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo unas empanaditas de queso, una receta como siempre súper simple, la solución ideal para alguna cena porque en pocos minutos la tenemos lista y también quedan buenísimas como el acompañamiento en una mesa salada para algún cumpleaños o, por qué no, que sean la picadita antes del asado. Así que vamos a aprender cómo realizar estas empanaditas de queso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar 200 gramos de queso y lo vamos a rallar. Yo estoy utilizando un queso de rallar duro. Acá pueden utilizar un queso rallado duro o un queso semiduro. Les doy algunas opciones de quesos que pueden llegar a utilizar. Puede ser queso sardo, reggianito, parmesano, Mar del Plata o algún queso similar. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro queso rallado, vamos a empezar a preparar este relleno que van a ver lo rápido que lo hacemos. Vamos a poner el queso en un bowl o en el recipiente donde lo hayan rallado y le vamos a agregar una cucharada bien colmada de queso crema, que es el queso que viene en pote, y un huevo. Y a todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Si te gustan las empanadas, acá arriba te voy a dejar un enlace de unas empanadas de espinaca que salen buenísimo. Y si te gustan las tartas, acá arriba te voy a dejar el enlace de una tarta de zapallitos que sale buenísima. Además, en el canal hay una tarta de cebollas y queso que queda espectacular, al igual que unas empanadas de cebolla y queso que salen buenísimas, que es un relleno súper simple y quedan espectaculares. Y si no, te voy a dejar una tarta tricolor de morrones que queda espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes, porque debajo del video en la descripción yo dejo todos los enlaces de todos los videos que fui nombrando. Una vez que hayamos formado como una pasta, así como se ve en la imagen, lo que vamos a hacer es la vamos a llevar a la heladera. Más o menos en la heladera tiene que estar unos 15 minutos, ya estaría bien con ese tiempito. Mientras el relleno está en la heladera, pueden ir preparando la masa de las empanadas. Yo estoy utilizando la masa de empanadas de aceite que está en el canal, que acá arriba les voy a dejar el enlace, y si no, debajo del video en la descripción va a estar también el enlace de discos de empanada con aceite. También lo pueden hacer con masa de empanadas integral, que también les voy a dejar el enlace acá arriba o debajo del video. Una vez que hayan decidido con qué masa van a hacer estas empanaditas, también pueden comprarlas hechas, ¿no? Yo hice más o menos la medida de una empanadita de copetín. Con estas cantidades les va a alcanzar para rellenar 24 empanaditas de copetín, pero también si quieren las pueden hacer más grandes y les va a rendir aproximadamente unas 12 empanadas. Ahora sí, una vez que hayan elegido cuál tapita de empanadas van a utilizar, si van a ser integrales o no, y si van a ser de copetín o no, vamos a sacar el relleno de la heladera y vamos a empezar a armar las empanaditas. Al momento de rellenar las empanaditas hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. No las rellenen muchísimo, porque una vez que las pongan en el horno, este relleno se va a empezar a hinchar, se va a hacer más grande y se le van a reventar las empanaditas. Así que yo por lo general utilizo una cuchara y a todas le pongo la misma cantidad. Si pueden poner todas las tapitas de empanadas sobre la mesa, rellenarlas y después recién, si quieren, las cierran. Yo las voy haciendo de a una porque ya la tengo un poquitito más clara y sé qué cantidad hay que ponerle a cada una de las empanadas. Y otro tip muy importante que se va a ver a lo largo del video es que cuando yo voy rellenando las tapitas de empanada, que las mías son caseras, una vez que pongo el relleno, en los bordes le pongo un poquitito de agua y lo mismo hago al momento de hacer el repulgue. Por ahí si veo que la masa no pega bien, le paso un poquitito de agua con el dedo y después sí realizo el repulgue. Acá hacen el repulgue que a ustedes les salga, el que les guste, si no también lo pueden hacer con un tenedor, como ustedes quieran.
Si no llegaste a anotar bien todos los ingredientes, no te preocupes porque debajo del video en la descripción van a estar todos los ingredientes detallados, y si llegas a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejas abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Si realizás las empanaditas y tenés ganas de compartirme la foto, lo podés hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Una vez que tengamos todas las empanaditas rellenadas, si quieren las pueden pincelar con huevo y espolvorearlas con sésamo. Esa parte del video no sé qué pasó y se me borró, así que nuevamente las volví a hacer, pero esta vez me olvidé de pintarlas y de espolvorearlas con sésamo, pero quedan buenísimas así también. Me olvidé decirle que si quieren, cuando estén preparando el relleno y les gusta ponerle alguna hierba aromática como orégano, albahaca o alguna otra hierba que a ustedes les gusten, también quedan muy buenas. Eso va a elección de cada uno. A la asadera les espolvoreé un poquitito de harina, pero si no también pueden espolvorearle un poco de pan rallado. Así las empanadas salen bien sequitas, y si no pueden utilizar la manera tradicional, que es aceitar la asadera. Una vez que tengamos todas las empanaditas rellenas, las vamos a llevar al horno. Y estas empanaditas se van a ir a un horno bien fuerte por alrededor de unos 15 minutos o hasta que estén doraditas. Y así salen nuestras empanaditas del horno. Miren qué lindas que están. No me van a decir que no fue una receta súper simple para un fin de semana o un día que no tenemos mucho tiempo para cocinar. Así que ahora solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.